Tengan todos ustedes, queridos amigos, sean bienvenidos. A nombre de la dirección del hospital les agradecemos su presencia en nuestra sesión general académica, que hoy va a ser muy interesante, ya se darán cuenta por qué. El doctor José Antonio Leiva Islas me acaba de comentar que va a ser una sesión clínica, pero al mismo tiempo con una esencia cultural muy importante que nos va a hacer comprender por qué la trascendencia de este tema. El tema que vamos a ver, que aquí lo podemos leer, hipoalbuminemia, su significado clínico y cómo evaluarla, va a ser presentada por el doctor José Antonio Leiva Islas, quien es médico internista, tiene un posgrado en nutrición clínica y que además es el profesor titular del posgrado de nutrición clínica enteral y panenteral. El doctor José Antonio Leiva Islas, junto con su equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, son un grupo fundamental para el bienhacer y el quehacer diario de la atención clínica integral de nuestros pacientes, porque ellos colaboran tanto con el grupo de médicos de área clínica como con el grupo de médicos de área quirúrgica, y su papel y su labor es esencial para el buen resultado de los manejos integrales tanto clínicos como quirúrgicos. Esto nos subreñece mucho porque de los múltiples hospitales regionales, yo creo que es el que cuenta con el mejor equipo de apoyo en nutrición clínica, y eso nos enorgullece mucho. Por tal motivo, para mí es un gran gusto presentar a nuestro ponente, al cual les pido un fuerte aplauso. Doctor José Antonio Leiva, eres muy amable por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes aquí en mi casa, el hospital licenciado Adolfo López Mateos. Antes de iniciar el tema, quisiera primero agradecer su atención por venir a la sesión general, y dos, va a ser una sesión con un tema médico, pero un tema cultural. Y quise traer este tema porque quiero que reflexionemos en relación a los acontecimientos de la gente que fue asesinada recientemente en El Paso, Texas, nuestros compatriotas mexicanos. Creo además que el médico debe de tener dos cosas que son fundamentales. No solamente debe de saber de su especialidad o del área médica, debe tener una amplia cultura. Es una tradición que tenemos los médicos, que la mayoría de los que estamos en los hospitales siempre compartimos esto, la parte cultural. No solamente somos esa generación del conocimiento médico, sino también de ese compartir de la cultura. Así que si ustedes me acompañan en esta travesía, y quisiera decirles cómo vamos a estar organizados. La primera parte es de la albúmina, ¿qué sabemos? Después vamos a introducir esta parte de este tema y terminamos, vamos a seguir con lo que hemos aprendido. Quiero decir que va a ser la albúmina en respuesta metabólica al estrés, porque hay otras aplicaciones para la albúmina, y terminamos con esta misma temática y pues ustedes sacarán sus conclusiones. Bueno, ¿qué sabemos de la albúmina? Esta primera diapositiva, ustedes la conocen bien, pues tiene que ver con el mantenimiento de la presión osmótica coloide. Ustedes saben que el flujo sanguíneo, tenemos una presión sanguínea de 40 milímetros de mercurio, extravasa los tejidos y después regresa por la presión oncótica que tenemos en el capilar de estos, dada principalmente por la albúmina, que es de 25 milímetros de mercurio, y entonces de esta manera se mantiene el flujo y de los diferentes tejidos, unión y transporte. Esta función es muy importante porque la vamos a ver en lo que es la respuesta metabólica al estrés, toda la eliminación de los radicales libres, inhibición de la función plaquetaria y efectos antitrombóticos, y algo que también
sabemos las alteraciones de la permeabilidad vascular. Entonces, podemos decir en relación a la unión y el transporte, ya comentamos la presión oncótica, transporte de hormonas tiroideas, transporte de hormonas liposolubles, transporte de ácidos grasos, transporte de bilirrubina no conjugada, de muchos fármacos y drogas. Hoy sabemos en la albúmina hay varias secciones y cada uno de los antibióticos, ya tenemos una lista de los antibióticos, a qué parte de la albúmina, a qué parte se van uniendo, y es fundamental esta situación porque en el paciente desnutrido, aunque administremos un antibiótico, la distribución no va a ser la ideal. Por eso, entre muchas causas, al paciente desnutrido no le va tan bien. Tiene una parte de unión competitiva con los iones de calcio, ayuda en el control del pH y es el principal transportador de la sangre. Esta es la estructura de la albúmina que seguramente conocen. Es una proteína globular con estructura terciaria. Terciaria, ya saben ustedes, primaria, la lineal. Después empiezan a tener doblaces secundarias y cuando giran sobre sí mismas son las terciarias. Y básicamente está dada por estos puentes disulfuros. Básicamente tiene 17 puntos disulfuro, que son los que le dan esta estructura a la albúmina. Y ya saben también ustedes que sintetizada en el hígado constituye el 60% de las proteínas del plasma y tiene un peso molecular de 67.000 daltons. Más o menos el contenido anda alrededor de los 300 gramos, de los cuales 120 gramos están en el plasma, y cada medio litro de sangre se pierden 12 gramos de albúmina. Este es un dato muy interesante, porque por cada 100 mililitros de sangre que perdemos, se pierden 17 gramos de proteínas, de los cuales 12 son de albúmina, es decir, es el más importante. Por eso cuando un paciente sangra y, por ejemplo, es hepático, no alcanza a metabolizar toda esa cantidad proteica. En un momento, si le sangra medio litro, pues casi anda alrededor de los 50 gramos que tiene que movilizar como una carga extra. Esto nos da esa idea del contenido proteico que tiene la sangre y es reemplazada en síntesis normal cada 3 días. ¿Qué pasa en la respuesta metabólica al estrés? Bueno, nosotros tenemos una respuesta metabólica al estrés, ya sea sepsis, cirugía, quemaduras, etc. Tenemos, por ejemplo, en los pacientes con mala absorción, aquí es muy importante porque se va congestionando y a nivel intestinal no hay esa absorción y tenemos pérdidas, es lo que conocemos como enteropatía perdedora de proteínas. En cirrosis hepática no se produce, en síndrome nefrótico, por ejemplo, la perdemos a nivel renal, y en algunas enfermedades crónicas que tienen compromiso nutricional como las neoplasias, hay un catabolismo, no nos alcanza la síntesis y nuestros niveles, pues bueno, ya esto también lo saben, entre 3.4 y 5.4 gramos, y podemos tener una parte aguda o tener una parte crónica. El primer concepto que quisiera dejar en ustedes en que la albúmina es un indicador negativo de la respuesta metabólica al estrés. Ok. Una vez que tenemos la respuesta metabólica al estrés dada por toda esta parte de citoquinas, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, la parte hormonal como cortisol, catecolaminas, estas degradan la parte muscular, hay una proteólisis, por eso en ocasiones la idea del servicio de soporte es tratar de contener esa destrucción muscular, bueno, y de todos los tejidos. No alcanzamos a compensarla. La síntesis proteica de albúmina puede irse hasta 3 veces si tienes un hígado normal, pero una vez que rebasas eso por necesidades o por pérdidas, no la vas a alcanzar a mantener en los niveles normales, que es lo que pasa en la respuesta metabólica al estrés y la fuga que hay al tercer espacio. Ahorita en esta segunda parte vamos a ver cómo fuga
y por eso no la alcanzamos a mantener. Estos aminoácidos, sobre todo los ramificados, la glutamina, la alanina, van al hígado y hacen reactantes de fase aguda. Nuestros reactantes de fase aguda, toda esta lista que tenemos aquí, proteína C reactiva, autoglobulina, macroglobulina, nos sirven como marcadores. Ustedes ven, por ejemplo, una pancreatitis, si ven PCR alta, dicen, se va a poner grave. En algunos incluso nos marcan en este mismo contexto, poniendo de ejemplo a la pancreatitis, por ejemplo, alfa-2 macroglobulina. Dice, este amigo cuando está alto se va a complicar. ¿Por qué? Pues por esta respuesta metabólica al estrés. Es un indicador, esos reactantes son un indicador. Y van de manera inversa, entre más reactantes de fase aguda, la albúmina no vamos a alcanzar, y entonces en este contexto la vamos a ver como un indicador negativo de la respuesta metabólica al estrés. Por otra parte, el hígado produce glucosa, esto lo sabemos, hay células que son netamente dependientes de glucosa, las cerebrales, las células hemáticas, las células de defensa, y necesitan glucosa. Tan es así que, por ejemplo, los receptores GLUT, que tenemos 14 familias de receptores GLUT, hay algunos que no son dependientes de insulina, por ejemplo, los del cerebro. No requieren insulina para que atraviese la glucosa. Es fundamental para esta defensa. El organismo trata de sobrevivir y por eso lo mantiene así. Aparte, en muchas ocasiones nosotros estamos aportando glucosa de manera externa y pasa esta situación, tenemos más hiperglucemia y se cierra un círculo vicioso. La hiperglucemia va a actuar a nivel del factor kappa beta nuclear. Ese factor kappa beta nuclear va a producir más citoquinas y cerramos este círculo vicioso. De ahí que la doctora Vanderberg, que fue la primera que nos puso a pensar en relación al control de la glucemia, dijo, hay que controlarla. Hoy ya lo damos por hecho, lo sabemos, tenemos que tener niveles adecuados de glucosa para no tener más infecciones. Estas infecciones se incrementan por dos procesos básicamente: la alteración de la quimiotaxis y alteración en fagocitosis. Ese vigilar diariamente la glucosa tiene este contexto. Hay que romper estos círculos, obviamente la causa y los factores agregados. En este contexto, la síntesis de los tejidos de reparación, estas proteínas de fase aguda, anda alrededor del 15%, pero el catabolismo no supera. Por eso vemos a los pacientes en este contexto. Un paciente de 70 kilos con quemaduras de tercer grado, que tenga una superficie corporal quemada, alrededor del 40% nos puede llegar a perder hasta 5 kilos en una semana de pura masa muscular. Esto nos da la idea de lo que se mueve. Estos niveles se depletan en 72 horas. Este nivel, por ejemplo, de la glutamina, que es el aminoácido más importante que tenemos circulando, se cae al 50% a los 3 días. Y luego entran en juego los aminoácidos ramificados, que son aminoácidos estructuralmente muy pequeños, para sintetizar. Entran aquí. Bueno, primera parte de la cuestión cultural. Quiero traer a colación esto porque recientemente todos estamos enterados del asesinato que hubo en El Paso, Texas, de los mexicanos y algunas otras personas latinas, de un cuate muy joven, 20, 22 años creo, que viajó para irlos a matar, con la idea de que les iba a quitar el empleo. Bueno, asusados, que no quise poner la foto del señor Trump porque no se la merece, asusados por él, ¿no? Durante toda su etapa ha dicho que la gente que va migrante, gente que les va a quitar sus fuentes de trabajo, que es gente asesina, que es gente
mala en términos generales y los asusa. Tan es así que el día de ayer fue mal recibido por la comunidad. No lo querían, porque primero te pego y luego voy a pedir perdón. La supremacía de las razas no existe desde mi concepto. Todos somos iguales. Lo que nos diferencia a veces es el color, pero no debería de existir esto. Y quiero que me acompañen en este recorrido, en este histórico de hacer esta parte de los campos de concentración. Esta primera imagen es en honor a toda la gente que falleció en la Segunda Guerra Mundial. Está en la ciudad de Cracovia, donde más o menos a unos 15-20 kilómetros hacia los bosques están los campos de concentración, que seguramente han oído. El campo más grande de exterminio, el campo de Auschwitz, que además estaba escondido en los bosques porque no querían que se dieran cuenta de lo que estaba pasando ahí. Lugar de donde surgieron muchas experimentaciones con los seres humanos de una manera cruel. Y esta es la entrada al campo de Auschwitz-Birkenau. 1940-1945, el primer tren llegó hacia el 14 de junio de 1940 ahí, y es irrisorio la frase que está en alemán ahí, la que dice que el trabajo te hará libre. Una serie de manipulación de conceptos que vamos a ver, en la que, pues de entrada, si trabajas vas a ser libre. Pues no, ya estabas ahí, prácticamente nadie salió. Y en este lugar exterminaron a 1.5 millones de hombres, de mujeres y de niños. 1,5 millones de personas murieron aquí. Impresionante cifra. Por supremacía de la raza aria bajo el concepto de Hitler. Aquí, bueno, pues ya lo ven, muy turístico. Y eso es lo que dice una placa. Ahí, ahorita les voy a enseñar una imagen aérea en la que al final está un memorial para toda esta gente en diversas lenguas. La que está ahí es en español antiguo, la que dice más o menos esto. Vean lo que estamos mencionando. De los años del 40 al 45 fueron deportados más o menos 1.300.000. Imagínense transportar 1.300.000 en los trenes que van a ver, de los cuales 1.100.000 eran judíos, 140.000 polacos, de Roma 23.000, los prisioneros de guerra soviéticos 15.000 y los prisioneros de otras 25.000. 1.100.000 personas murieron aquí en este campo de concentración. Es impresionante la cifra. Yo no sé, piensen en su colonia, por más que pudieran tener, no deben de llegar a los 200-300.000 personas. Como si desaparecieran todo eso. Es impresionante esto, la situación que tuvieron. Ahorita en la imagen aérea hay dos partes. La primera, que fue cuando invadieron Polonia y tomaron, esto era del ejército polaco, y toman esas instalaciones, y es la primera parte donde funciona como el campo de concentración, que es la parte bonita. Sin embargo, vean ustedes esta situación. Son cercas electrificadas. Hay gente que por desesperación se aventaba a las cercas por la vida, ¿qué puedo decir?, tan cruel que tenía. Y si lograban pasar esta, había unas torres de vigilancia, eran asesinados con rifles desde esas torres. O sea, no se salvaban. Muchos de los que se aventaban era por esa desesperación de la vida. Este es el campo, vista aérea. Esta es la parte que les acabo de enseñar, lo que conocemos como Auschwitz, que era todo donde estaba el ejército polaco, y después hicieron toda esta parte, se conoce como Birkenau,
para que tengan una idea de la extensión. Ahorita vamos a ver otra imagen de lo extenso que era, y estaba escondido entre los árboles precisamente porque no querían que el mundo se diera cuenta. Mandaban imágenes de publicaciones en las que ponían a los prisioneros que estaban en este campo y les ponían una orquesta y tomaban fotos para que vieran que los trataban bien. Estaban contentos, qué lejos de la realidad. Es impresionante el lugar. Y un poco más lejano tenían el centro de tortura, no voy a decir de investigación, donde hacían toda la experimentación con los prisioneros, como meterlos en agua fría a ver cuánto duraban, como si se cayera un piloto a las aguas frías, a ver cuánto duran. Todos los experimentos con gases, muchos de ellos fueron llevados a cabo ahí. Esta es una imagen, en diferencia a los anteriores, de cómo estaban hechos las barracas. Vean ustedes la distancia. Aquí llegaban los trenes, ahí descendían todos los que habían sido deportados o los prisioneros de guerra, y ahí los bajaban. Ya estaba dentro del complejo. Vean los excusados. Aquí ellos tenían que limpiarlos. Muchas ocasiones se dice que algunos niños que llegaban a ser introducidos ahí, cuando eran las revisiones, los metían en esa zona para que no los vieran. Terrible. Y el problema de hacinamiento, aquí podían dormir 3-4 personas en este espacio, y por eso las epidemias, como por ejemplo la del tifo, fue otra situación, no solamente el proceso de desnutrición, sino las enfermedades de estar viviendo en ese contexto. Este es uno de los vagones de los que viajaban por semanas, dependiendo la zona de donde vinieran. Este vagón, y yo los invito, que seguramente algunos de ustedes ya conocen el Museo de Memoria y Tolerancia, en el que después de entrar ahí te cambia la manera de ver y de que nada será igual, en la que hay las señales de desesperación que vivía esta gente, ¿no? En la madera, iban parados, sin espacio, sin agua, tenían que defecar dentro de los vagones y llevaban ahí, no había nada. A veces las personas se asomaban por esta pequeña ventanita y sabían más o menos por dónde iban, pero imagínense distancias tan largas como la de Roma, venir desde la parte de Francia. Tenían que viajar a todas estas para ir a Auschwitz, donde iban a encontrar la muerte, en esos vagones. Vuelvo a insistir, transportar 1.100 millones de personas, impresionante la movilización, además la movilización logística que tenía. Y vean ustedes, esta es una de los juntaban, la SSA ya sabía quiénes eran, los buscaban intencionalmente cuando tomaban las ciudades, y aquí están a punto los sacaron de los guetos. Aquí está Tesalónica, ven la cantidad de gente que ya había juntado antes de subir a los trenes. Bueno, vamos a seguir y terminamos con esta segunda parte. ¿Qué sabemos hoy de la albúmina? Tenemos un proceso infeccioso con la infiltración de todo el tejido inflamatorio para tratar de resolver esto. Este es un granuloma en fotografía histológica, y van a ver ahorita por qué es importante. Vean, observen la cantidad de celularidad que hay en este proceso inflamatorio, en este granuloma mixto. Quiero que visualicen esto en relación, por ejemplo, con esta parte, el acúmulo de células inflamatorias que hay. Ok, ¿qué pasa con la albúmina en la respuesta? Bueno, va a haber una alteración en el flujo capilar, va a haber muy importante la disfunción endotelial, y va a haber una alteración de la permeabilidad. Cuando tú tienes una lesión, la que sea, o un proceso infeccioso,
tienen que migrar las células de defensa, las células inflamatorias, y también para hacer reparación de esa zona. Tiene que haber un incremento de permeabilidad y un incremento en el flujo, es decir, tiene que llegar más recursos a la zona para que pueda ser reparada y pueda ser defendida. Entonces, en este contexto, se va a alterar la membrana, va a haber una alteración en la oxigenación, y aquí es donde empieza el primer punto, va a haber una fuga de albúmina. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, va a haber un consumo de la reserva de óxido nítrico, hay un incremento de las enzimas que producen este óxido nítrico para conducir a vasodilatación, la SINOS, y después va a haber una vasodilatación. Esta vasodilatación, ya junto con la activación de los macrófagos, van a fugar hacia el espacio intersticial. Estos macrófagos, a su vez, van a producir toda esta situación de prostaglandinas, leucotrienos y trombosanos como parte de esta respuesta inflamatoria, y van a hacer que la albúmina fugue. Entonces, podemos tener una primera conclusión. Entre más grande la lesión, más fuga de albúmina, y la pregunta es, ¿el organismo va a tener la capacidad de sintetizarla? ¿Sí o no? Va a depender del grado de la lesión que tenemos. Entonces, por eso decíamos que la albúmina va a ser un indicador negativo de esta respuesta metabólica. Y entonces fuga. Cosas interesantes, ya lo veíamos. Primer punto, dijimos al principio, que tiene una función antioxidante. Todas esas células que están haciendo el proceso de defensa y reparación, y el tejido que está siendo controlado esa infección, va a tener producción de radicales libres. Entonces, la primera parte es que esa albúmina va a proporcionar o va a ser una función antioxidante. ¿Para qué? Para que el tejido circundante tenga menos daño por radicales libres. Por ejemplo, perioxidación lipídica. Entre más radicales libres, más perioxidación lipídica. Ustedes saben que nuestras membranas son lípidos, prácticamente una membrana lipídica. Entre más radicales libres, ustedes destruyen esas membranas y esa célula tiene menos capacidad de durar. Y este dato es importante. La vida media de la albúmina, en términos generales, en una persona sana, dentro del intravascular, tiene una vida media de 21 días. En cuanto se fuga, primero porque va a ser utilizada, vean la vida media que tiene la albúmina. 5 horas. Para fines prácticos, dependiendo de la lesión, 2.5. A veces hay algunos artículos que nos cuestionan el uso de la albúmina como mantener la presión oncótica. Si tú no logras comprender la causa de la causa por la que está fugando la albúmina, no se va a quedar. Entonces el efecto osmótico les va a durar poco. Algún artículo por ahí dice, albúmina, diurético caro. Les presento la albúmina. 586 aminoácidos está constituido. El que quiera. Fenilalanina, varina, glutamina, prolina, glicina, triptofano, lisina, la que quiera. ¿Por qué se degrada? ¿Por qué baja tan rápido? ¿Por qué tiene que salir aparte de estas funciones? Bueno, cabe mencionar que las células del hepatocito tienen unos osmorreceptores y que ya les decía que cuando empieza a disminuir la albúmina en sangre es detectada por estos osmorreceptores y va a iniciar una síntesis a partir del retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi la va a incrementar, pero hasta cierto límite. Puede llegar a producir hasta 3 veces más. Una vez que rompemos ese equilibrio, no alcanza y la vierte
a la circulación. ¿Para qué queremos esos 587 aminoácidos de la albúmina? ¿Por qué se degrada? Bueno, la albúmina sale del vaso, ya lo veíamos, y todas las células inflamatorias que tenemos en esa zona o en la área de reparación necesitan sustratos. Esos sustratos, una parte, sobre todo la parte de aminoácidos, ¿de dónde los van a tomar? Pues de la albúmina. ¿Para qué? Para que tomen las bases nitrogenadas y puedan sintetizar los sustratos que a la célula le está haciendo falta y pueda mantener su integridad en lo que está haciendo el proceso inflamatorio. Dicho de otra manera, la albúmina es el sustrato para mantener toda esa celularidad de ese proceso inflamatorio y de reparación que está sucediendo en las diferentes heridas o en los diferentes procesos infecciosos. Por eso, a mayor infección, más fuga. Y vuelve a tener el sentido de por qué la albúmina es un indicador negativo de esta gravedad que estamos teniendo, de esta enfermedad, de esta herida, de este proceso infeccioso. Y de ahí que tengamos este concepto el día de hoy. La albúmina es un indicador pronóstico, no es un indicador nutricional, pero bueno. ¿Por qué? Bajo el contexto de lo que acabamos de hablar. Ustedes ven aquí en color azul, albúmina menor de 3.4 y en color morado, albúmina mayor de 4. El riesgo relativo de muerte y a 2 años, ¿cuántos viven? Es evidente que quien tiene una enfermedad o un proceso más grave tiene menos albúmina, tiene más posibilidades de morir y tiene más posibilidades de complicarse. Por eso sirve como factor pronóstico. Y no solamente eso, como factor económico. ¿A quién le vas a invertir más? El que está más grave, el que tiene menos síntesis de albúmina por la causa que sea, o fuga, o consumo. Y entonces, en ese sentido, volvemos al punto inicial. La albúmina es un indicador de supervivencia y es un indicador negativo de la respuesta metabólica al estrés. ¿Me acompañan en la segunda parte de esta visita? Bueno, esta es una de las fotos que les decía, cómo reunían a la gente antes de subirla a los trenes. Aquí están en el gueto que había sacado de Tesalónica, en el 42-43. Y vean ustedes cómo subían a toda esta cantidad de gente a los trenes. Aquí están judíos del área de Hungría. Y ven, niños, adultos, todo. Ahí van. Y ya cuando llegaban, ¿se acuerdan la primera imagen de la grande, del complejo grande? Ahí arribaban los trenes, ahí los están bajando. Y los de la dividían a mujeres y niños y a hombres. Y los médicos pasaban y veían que la gente que estuviera fuerte, de los hombres y de las mujeres, que pudiera servirles, era separada. Y los demás los iban a llevar directamente a la cámara de gas. Imaginen ustedes un poco la parte de ese momento en el que habías viajado varias semanas, horas, metido en ese vagón, sin agua, sin alimentos, y lo primero que te ofrecen es un baño. Parte psicológica para que ellos no entraran en pánico. Es imposible, vamos. Otra crueldad es que les decían que se llevaran las cosas más importantes. No tenían que huir a buscar los alemanes a sus casas las cosas importantes, las cosas de valor. Ellos las sacaron y las llevaban en todas sus cosas. Todavía más cruel.
que les pusieran su nombre para que después las recuperaran. En el museo que está dentro de Auschwitz, una cantidad de maletas, de zapatos, de prótesis que hay ahí, impresionante, con los nombres de todos. Es un engaño terrible. Este es yo creo, uno de los momentos más difíciles, al menos para mí en esa visita, es una de las cámaras de gas. Las otras las destruyeron cuando ya vino la invasión, después del día D. Si un día me invitan y hablamos de eso. La maniobra militar más grande que hemos tenido en la historia. Dijeron, ya venían y los iban a rescatar los rusos, fueron los primeros que entraron al campo de concentración, ya sabían ellos y empezaron a destruir los otros, las otras cámaras de gases que había. Y esta es la que queda en el campo de Auschwitz, y pues bueno, así por fuera, pues decían, iban al baño, a bañarse, a tomar su ducha, desde la puerta, no se alcanza a ver, se sellaba una puerta muy fuerte, se sellaba, y esta es la parte superior. Por aquí, por esta parte, ponían estas pastillas del gas que se llama ciclón, que condicionaba la muerte. La gente que estaba más pegada a estas donde salía, eran los que más rápido morían, no sin la desesperación, la angustia y los gritos por morir, por asfixia. Aquí es una de las muchísimas latas de ciclón que utilizaron, cuando lo hicieron, cuando les dijeron que podía ir a esto, que cabe mencionar que fue un gas de experimentación que les funcionó. Y esta parte que es terrible, esto es dentro de la cámara de gas. No sé si se perciba la desesperación de la gente arañando las paredes, todos los restos que había, que querían salir, los gritos, y que no pudieron salir, se quedaron ahí, murieron. Es muy marcadas las lesiones en las paredes que había en ese campo de concentración. Como ya no les daba tiempo, ya no pudieron ocuparlos por la cantidad, sobre todo cuando ya vino la liberación, los metían a la cámara de gas y ya no les daba tiempo de incinerarlos en los crematorios, que eran muy pequeños, era individual. Los apilaban todos y los incineraron ya afuera, en esta parte. Y bueno, pues obviamente estas fotos ustedes ven aquí que están tomadas ilegalmente, no sin antes con una costumbre que tenían de quitar las piezas que tenían de oro. Entonces toda la dentadura, toda esta parte también la quitaban y la alzaban. Y pues bueno, este es hoy Cracovia, el río, la tranquilidad, la paz de una ciudad que fue la primera que sufrió toda esta ignominia de una persona que pensó que era superior a los demás. Y yo creo que esta frase es muy importante: el ser humano tiene la capacidad de construir o destruir. Y no solo eso, el ser humano se mueve por tres cosas: por poder, por ambición o por amor. Entonces, vuelvo a insistir, porque este recordatorio de la historia, del mundo, por un cuate que tenemos aquí, a un lado, que está loco. Bajo mi contexto es una opinión muy personal, que no puede estar asusando a la gente diciendo que somos la escoria, ¿no?, latinoamericana, y que esta gente que acaba de fallecer es parte de eso. De estar percatándonos de lo que está pasando hoy en este momento en un territorio nuestro que está afectado por seres que están verdaderamente mal
sus capacidades. Yo lo felicito, doctor, porque esta plática, aparte de dar una enseñanza médica, nos da justamente ese punto, ¿no? Pareciera que nada más las cosas pasan en la televisión, y como estamos a miles de kilómetros de distancia, aquí en la Ciudad de México no pasa nada, lo cual no es cierto. Entonces, pues yo lo felicito, me congratulo de ser su amigo y de ser admirador de su capacidad que tiene tan amplia en la cultura, porque sé que ha viajado mucho, y que nos traiga esta información para recordarnos lo que pasó en Auschwitz, que fue uno de tantos campos de concentración, no fue el único. El mayor. Fue el mayor, pero hubo muchos más. Hubo muchos más, y los que hemos visto esta tragedia y que hemos estado en esos lugares, verdaderamente es cuando se da uno cuenta a veces de que qué tan pequeños somos y a veces qué tan grandes somos, y que podemos, como usted lo escribió ahí, construir un mundo mejor. Lo felicito, doctor, y gracias. No, al contrario, quisiera nada más completar su comentario. Yo creo que la única manera de cambiar un país es a través de la educación, y cada quien, desde la parte que me toca, debo de influir en el proceso educativo de la gente que está, y a la vez ellos influyen en mí. Todos los que estamos aquí tenemos la fortuna de estar ya en una especialidad. Solamente el 1% de nuestra población tiene el grado de maestría, los demás no. Es muy triste salir y ver que hay gente que incluso todavía no sabe leer. Yo quisiera también decir una cosa. Lo primero que tenemos que hacer es creernos que tenemos las capacidades. El coeficiente intelectual que tiene el mexicano es poco por debajo de la gente de Japón, pero es muy alto. A veces no somos proactivos, somos reactivos. En el momento en el que nosotros creamos en esa capacidad que tenemos, va a ser un país diferente. Obligar a nuestras autoridades a cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso: creer en cada uno de ustedes que tienen esa capacidad. De eso estoy seguro. Habilidad es diferente, en el término de competencia es diferente, pero no perdamos de vista eso. Tenemos esa capacidad de ser una gran nación. Estoy convencido de eso. ¿Alguna opinión o comentario, doctora Rodríguez? Gracias. Doctor, lo felicito por su plática. Y la verdad, cuando vi sus diapositivas me transporté cuando estuve ahí, me sentí igual de triste cuando estuve ahí. Es una sensación de tristeza espantosa, y lo único que puedo decir es que el peor depredador de un hombre es el otro hombre, ¿no? O sea, Sí. es terrible, y no sé cómo a estas alturas se están cometiendo los mismos errores. Pareciera que no hemos aprendido de la historia, pareciera que no leemos, y aparte pareciera que nos olvidamos de que somos seres humanos. Qué bueno que nosotros como médicos utilizamos otra actitud. Y aquí básicamente, doctor, estoy para ver y para hacer una pregunta de las proteínas. Que sea el tema médico, ¿verdad? Sí, no, esto la verdad es muy interesante. Gracias, y qué doctor. bueno que se hagan estas sesiones culturales. Sí. Yo quería preguntarle, doctor, ¿la desnutrición crónica puede provocar alguna alteración estructural en las proteínas, la albúmina? Ya usted me despejó parte de mis dudas, pero esta pregunta va dirigida principalmente a aquellos pacientes desnutridos crónicamente, que ahorita con algunas técnicas estamos haciendo que pierdan peso y también vayamos a esa desnutrición. Y lo que yo me he encontrado como cirujano es que la respuesta cicatricial es diferente. Entonces, yo creo que, y usted me va a decir, si hay alguna alteración en la estructura de estas para que nos altere los procesos normales en la cicatrización, y cómo la podemos valorar, o qué estudios podríamos buscar para ver cómo está este paciente, para poder llevarlo a una homeostasis lo más cercana a lo normal. Gracias, doctora Rodríguez, gracias por el comentario. Quisiera decir dos cosas en relación a su pregunta. La primera, el proceso de desnutrición está bien establecido. El tiempo que tarda en cicatrizar se va alargando dependiendo del grado de desnutrición.
Y quisiera contestarle con esta parte a su pregunta, parte de la respuesta. Hay varios autores que han medido la cantidad de masa muscular en relación a función enzimática. Ok. La función enzimática está dada por esas enzimas que son exclusivamente proteína. Entonces, incluso ellos comentan una línea de no regreso. Cuando usted ha perdido el 51% de su masa muscular, no hay regreso, aunque los alimente. ¿Cuál es la explicación? Estos sistemas enzimáticos se pierden. ¿Y cómo voy a decir un sistema enzimático? Toma glucosa, entra a la célula y inmediatamente se convierte a glucosa 6-fosfato para inactivar la osmolaridad. ¿Cómo es ese plazo si no tiene ese sistema enzimático? O si lo ha bajado, o si lo ha disminuido. No se da el proceso de glucólisis, nada más con un sistema enzimático. Por eso hablan de que cuando pierde una cantidad de masa muscular, ya no va a tener esa línea de regreso. Lo que le estoy diciendo es que, sí, efectivamente, desde el punto de vista proteico, si el individuo ha venido perdiendo la capacidad de síntesis por diferentes factores, o el proceso de degradación es más alto, no lo va a alcanzar. A mí me impresiona, y voy también a meter a colación otro comentario, la manipulación que tiene la célula tumoral. La célula tumoral tiene una cantidad de sustancias que en conjunto, toxohormonas, pero nada más voy a decir una. Para que el resto de las células no ocupen sustratos, glucosa, proteínas, hacen bloqueos. Voy a recordar nada más uno. El factor inductor de hipoxia. Se sintetiza eso y lo manda. La célula no puede trabajar sin oxígeno. Los 32 ATPs que conocemos del ciclo de Krebs se convierten en 6 por el ciclo Cori. ¿Quién va a crecer? La célula tumoral. Y de eso lo mismo proteínas. Y tiene una capacidad de síntesis a partir de 2 elementos. Por eso a veces en esta carrera contra el cáncer no los alcanzamos. Pero bueno, la pregunta y la respuesta es: sí, efectivamente, disminuye la síntesis proteica. Pensemos no solamente en proteínas, en todos los macronutrientes y algo importante, cofactores. Si usted no tiene cofactores, complejo B, niacina, tiamina, ese circuito no funciona. No funciona, aunque le dé proteína de alta calidad, o glucosa, o lípidos, no va a funcionar. Por eso el paciente se le desnutre. Y en la cirugía restrictiva, el gran componente de evaluar, ¿cuál va a ser? La reserva muscular. Si te mantenemos reserva muscular, vamos bien. Doctor Control. Bueno, muchas felicidades por tu plática, muy interesante desde el punto de vista médico y también la reflexión a la que nos has llevado. Ya dijeron, por ahí existe en todo el mundo, sí es cierto, y va a existir gente que está trastornada y que cuando llega al poder se vuelve increíblemente nefasta. Es una pena ver que todo lo que pasó aquí, actualmente, por ejemplo, en Berlín, hay un monumento a las víctimas, pero es como si fueran las torres de satélite. Hay 1000, 4000 cubos de diferente tamaño, gris oscuro, y es lo único que hay en un parque, ¿no? Ese es el monumento a las víctimas, lo que hay en Berlín. Después de todo lo que pasó, sabemos que a la gente que trabajó con él, sus generales o como se hayan llamado, los enjuiciaron a los que quedaron, sí, pero no pasó de ahí. Y se olvidó prácticamente y quedó ahí en Berlín un solo monumento totalmente gris que no da otra cosa. Y lo que tenemos como vecinos del sujeto que no existe mencionar, pues es otro trastornado que está asusando a la gente para que no dejen que la gente que realmente trabaja vaya para allá. ¿Qué es lo que dicen las gentes que los defienden? Los mexicanos y los latinos hacen los trabajos que los mendigos buenos no quieren hacer.
por lo que sea, por flojera, por lo que sea, no lo quieren hacer. Y desafortunadamente la gente cuando tiene poder se trastorna. El dichoso gobernator, ese güero, por no decirle de otra forma, él fue inmigrante y ha estado en contra de los inmigrantes, se le olvidó su origen, y para acabarla, ¿qué fue lo que le costó la gubernatura? Resulta que tenía un bebé o un hijo con una inmigrante latina, que es a donde más se ha pegado a él, ¿no? Pues la gente se trastorna cuando tiene el poder, y desafortunadamente siempre va a existir. Felicidades también, gracias por la reflexión. Quisiera completar tu comentario en el sentido de, estando en Alemania, en Múnich, le preguntas a la gente joven, porque pues tú como turista quieres ir a conocer estos lugares, y muchos de los jóvenes no tienen ni idea de esto, como que lo quisieron borrar de la historia. Y fuimos con una amistad a uno de los campos de concentración y se quedó sorprendida. Dice, ¿esto pasó en mi país? Sí, aquí pasó. Volvemos al mismo punto. El pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirlo. Claro, que como dicen, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Terrible eso. No quieren que la gente joven de su país sepa. Y qué bueno, por un lado, para que tratar de que no se vuelva a repetir. Toño, voy a hacer un comentario. Tú hoy tocaste varios aspectos muy importantes. Primero, el doctor Ignacio Chávez en 1958, en el tercer Congreso Mundial de Cardiología en Bruselas, se preocupaba ya por esto, que tú hoy retomas. Primero decía que los médicos, entre más especialistas éramos, más nos deshumanizábamos más. Y decía él que la forma de volver humano al médico era volviéndose culto y conociendo la cultura general de todos los diversos tipos de personas para ser más empático con ellos. Después el doctor Víctor Frank, un neurólogo vienes y psiquiatra que fue víctima de estar en un campo de concentración, escribe en 1946 un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él ahí menciona la proactividad. Él es el primero que dice la proactividad es aquella actitud que toma una persona ante situaciones difíciles. Y él narra que estando en las barracas con sus compañeros de barraca, ya no eran personas, eran un número, porque su nombre lo quemaban, y era el 525, el 526, etc. Y mucha gente en su desesperación perdía sentido de la vida y se dejaba morir de hambre o se aventaba a las cercas electrificadas. Pero él dice, como pudo sobrevivir fue con esta actitud. Él dijo, yo tengo que buscarle sentido a mi vida aunque ya me quede poco. Y entonces empezó a hacer grupos de compartir y trabajar en equipo, y entonces sus mendrugos de pan todos enmohecidos y su agua sucia la juntaban toda y el pan, y entonces repartían porciones iguales para que todos tuvieran la misma cantidad de alimento, que fuera poquito, y la misma cantidad de agua. Y en la época de invierno, en lugar de dormir cada quien por su lado, él decía, vamos a abrazarnos, nos abrazamos y entonces vamos a tener calor y vamos a pasar aunque sea una noche más y ya mañana tendremos un día más de vida. Y él narra que esa fue una de las estrategias que hizo que pudieran sobrevivir a sus compañeros, y además el secreto, que él dice, nos reíamos de nuestra desgracia. Y él, por ejemplo, hacían bromas como, ¿alguien quiere un trozo de mi pan? Yo estoy muy lleno, estoy muy satisfecho porque he comido mucho este día, y ja, 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 ja. Entonces la risa les generaba endorfinas y encefalinas y sufrían menos dolor y menos tristeza. Entonces, esta estrategia está en el libro que se llama En busca de sentido, que lo escribió Víctor Frank. Y además, fíjense muy bien, sí tenemos que saber de historia del mundo. Compren el libro que se llama Los hornos de Hitler, a donde se narra toda esta horrible vivencia de las personas, que de ahí en 1948, en la Organización de las Naciones Unidas, se hace el decreto de los derechos universales de las personas, que una de estas es el derecho a la vida. Entonces, sí, los médicos tenemos que tener cultura general, porque eso nos va a hacer mejores personas y nos va a hacer más humanos y más humanitarios, es decir, ser empáticos con nuestros pacientes. El paciente tiene una enfermedad que lo hace sentir mal, pero lo que lo hace venir al hospital a revisión es su padecimiento, lo que él padece. Su padecimiento es
su sufrimiento, su angustia, su incertidumbre, lo que él no sabe qué va a pasar con su persona. Y cuando viene con nosotros los médicos, revisamos su enfermedad, pero tenemos que ser empáticos con su padecimiento para ayudarla a salir adelante y aliviar. Toño, despertaste muchos factores. Por cierto, es, bajo mi concepto, uno de los 100 libros que tenemos que leer, y esta corriente que se llama logoterapia, de Víctor, narra muchísimas cosas. Él estuvo en la parte que vieron, en la vieja, ahí estuvo él, y en el tiempo de nieve, terrible. Yo quisiera agradecer esta plática entre amigos, así la tomo hoy, entre compañeros, y que ojalá haya sido de mucha utilidad. Gracias. Toño, pues en nombre de la dirección, del hospital y de la Coordinación de Enseñanza y Investigación, tenemos un merecido reconocimiento, porque no solamente eres un gran médico, sino eres un médico humanista. Gracias. Muchas gracias, amigo, te felicito. Señores, demos un fuerte aplauso. Los esperamos el próximo jueves a las 8 en punto en nuestra sesión académica semanal y les agradecemos su presencia. Tengan un excelente día.